porque lo que vinimos es escuchar. Solo quería agradecer en primer lugar a Gaby Videla, nuestra querida Gaby, que quienes no hayan visto la película de Francesco, El Obispo Rojo, ahora que la vean, ya nos dirá Francesco cuándo, pues van a poder escuchar también muchos de los testimonios más fuertes, más importantes, precisamente dados por Gabriela Videla. Gracias, Francesco, por aceptar estar aquí. Gracias, Gaby. Y bueno, yo solamente voy a estar aquí por si se requiere algo. Y vamos a iniciar. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Qué bonito evento. Es una oportunidad para congregarnos, para platicar, para conversar de los temas que nos interesan y que son parte de nuestra identidad. Y bueno, Guillermo me invitó porque hice una película que se llama Obispo Rojo, que retrata la saga de don Sergio Méndez Salceo, et al. Iván Illich, Gregorio Lemercier aquí en Cuernavaca. Como Cuernavaca fue un espacio de difusión de alta cultura y al mismo tiempo de cultura popular, en un sincretismo que lo mismo combinó a los luchadores sociales, al comunismo y al cristianismo, para lograr de manera sui generis una propuesta humana y social que salió desde Cuernavaca y que tuvo repercusión mundial, porque don Sergio llevó al Concilio Vaticano II precisamente las propuestas que desde la diócesis de Cuernavaca se hacían para transformar a la iglesia. Y entiendo, gracias a la película, que la idea de don Sergio era que si el cristianismo tiene tanta presencia en el mundo, podía ser un foco de cambio social. Si cada uno de los miembros de la iglesia, de los padres, de los presbíteros, de los obispos, podían asumir como propio esta doctrina de cambio, que no solamente implicaba el cambio litúrgico, por eso venían los mariachis, el acercamiento a la cultura popular, a las lenguas vernáculas, sino el cambio social, en el que un cambio de conciencia permite transformar a la sociedad entera. Si cada uno de los presbíteros tiene esa capacidad de difundir esa transformación en su feligresía, don Sergio pensaba que se podía hacer un cambio a nivel mundial, comenzando por México y siguiendo por toda Latinoamérica. Y ese era el sueño que don Sergio tenía puesto en la iglesia. Posteriormente se dio cuenta que no lo iba a lograr y él continuó por su lado luchando por esa transformación, acercándose a los movimientos de liberación de Centroamérica, luchando contra las dictaduras en el Cono Sur, acercándose a los movimientos de toda índole que pugnaban por una transformación de la conciencia. Y entonces hace lo que Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y amigo don Sergio, y una de las voces de la película nos dice: don Sergio entonces fue un revolucionario del espíritu. La virtud de don Sergio, a lo que entendí en la película, es precisamente que don Sergio incluye la espiritualidad en el cambio social. Es decir, la praxis del marxismo, el materialismo marxista, se puede aplicar a nivel espiritual, entonces el cambio sería completo, porque no solamente podemos transformar nuestra práctica cotidiana, sino también esa práctica viene desde el espíritu. El espíritu se ha transformado, la persona, el individuo se ha transformado, por lo cual su comunidad también se transforma y la comunidad puede entonces transformar a las distintas fracciones de la sociedad, logrando un cambio global. Entonces esa visión de don Sergio de que el cristianismo como una doctrina espiritual, no solamente religiosa, porque lo religioso queda totalmente rebasado y se vuelve una práctica de vida, esa doctrina entonces que se convierte en tu propia vida cotidiana puede transformar a todos. ¿Cómo? A través de tu propio cambio, tanto espiritual como social. Y ese es el mensaje que trae la película. La película trae la dimensión política, la dimensión histórica y esa dimensión espiritual también, que no puede desligarse de lo político. El espíritu está ligado a lo político, que es nuestra práctica social.
Y una de las voces principales de la película El Obispo Rojo, los que la vieron, es Gabriela Videla, que fue educadora popular en Chile y que conoció a don Sergio cuando don Sergio fue al evento que se llamó Obispos por el Socialismo, y el único obispo que fue de todos, porque ni los chilenos fueron, fue don Sergio. Y entonces llegó allá y era el único que podía dar testimonio, porque todo el mundo, a pesar de que ya estaba Allende ahí, era el presidente, el obispado, los obispos, la jerarquía católica de Chile no se había mostrado todavía abiertamente a favor de las políticas de Allende. Y fue ahí donde, platicando con Gaby, ella conoce por primera vez a don Sergio, que va a visitar una experiencia popular obrera allá en Santiago, y Gaby se acerca y lo conoce, y después ella nunca imaginó que todo lo que pasaría, y ese mismo personaje iba a ser el que la iba a ayudar al exilio político y llegar aquí a Cuernavaca, donde don Sergio había preparado un espacio para todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, no solamente en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. El tema era continental, y don Sergio tenía esa capacidad, como también lo dice en la película de El teléfono rojo, para hablar con el presidente y incidir en las políticas internacionales de México para recibir aquí en Cuernavaca y en general en nuestro país a muchos de los exiliados políticos que tuvieron que salir para preservar sus vidas de muchos de estos países. Y esa historia, que es parte de nuestra Cuernavaca, de nuestro estado, y que es muy conmovedora, porque inclusive yo, cuando era niño, pues varios de mis compañeros eran hijos de exiliados, y eso hace que nuestra cultura, nuestra sociedad aquí se haya enriquecido con todas estas aportaciones, que entonces México sea un espacio muchísimo más amplio, y que todos ellos ahora se logra ese sueño bolivariano, porque muchos de estos exiliados pues obviamente ya son mexicanos, han pasado más tiempo aquí en México y se sienten más mexicanos, y dejaron aquellos espacios de donde provenían, que habían sido tomados por esta reacción violenta, ¿no?, de las dictaduras. Hicieron de este lugar un espacio de transmisión del conocimiento, de libertad y también al mismo tiempo de espiritualidad. Y por eso, cuando empezamos a hacer la película, una de las primeras personas en la que nos inspiramos y que fuimos platicando fue Gaby Videla, con la que platicamos muchas veces antes sobre cómo era don Sergio, ella que había estado cerca de él, y eso nos hizo darnos cuenta que estábamos ante una persona, ante un gigante de la lucha social en nuestra región, en nuestro continente, porque cada una de estas historias son historias que nos van nutriendo y que nos van enseñando quiénes somos y hacia dónde vamos. Y por eso la presencia aquí de Gaby y la invitación que nos hace Guillermo, pues es muy bella, porque podemos compartir, ella puede compartir mucho de lo que nosotros ya conocimos y algunas cosas que también salen en la película. Entonces, un gusto, Gaby, poder estar aquí contigo y platicar. Gracias. Buenas tardes. Para platicar pues, de este gigante que Cuernavaca tuvo la suerte de tenerlo por muchísimos años. A mí me tocó también esa suerte de llegar a este país. ¿Quiere que me pare? Es que no se escucha. No, le van a subir. Hay muchos espacios que deben ser. Bueno, es un gusto estar con ustedes y platicarles algo de esta experiencia, de conocer a don Sergio, de trabajar directamente con él, de atreverme a hacer un libro sobre su vida, justo antes que él dejara el obispado de Cuernavaca, porque así lo decían las reglas de Roma. Bueno, esta experiencia me llevó
a también conocer su interés muy fuerte por el tema de la comunicación, de la prensa. De hecho, aquí en Cuernavaca existía ya un periódico que pasaba de ser un periódico llamado Correo del Sur, que pasaba a ser un periódico muy clerical, a ser un periódico cada vez más social, que se transformó por varios años y en los que a mí me tocó estar muy presente, en el único periódico del estado de Morelos donde se podía encontrar la historia del movimiento social, la lucha del movimiento social, el aislamiento que tenía ese movimiento social con respecto a las autoridades, al gobierno, y cómo don Sergio, la catedral, las comunidades cristianas después se transformaban en un respaldo a ese movimiento social, sindical fundamentalmente, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia. Después trabajar en ese periódico por varios años, pues todo era un milagro, hacer un periódico cada semana, porque por supuesto que no había dinero, no había periodistas contratados, sino que todos voluntarios que dábamos nuestro tiempo y sacábamos ese periódico que fue cada vez más, que se transformó de un periódico muy religioso, un periódico muy social y finalmente muy político, y que me acompañó a don Sergio, por ejemplo, publicando sus cartas que él mandaba de Roma cuando fue el Concilio Vaticano, en todos sus tiempos, que entiendo que fueron tres momentos, y así no solamente los católicos, sino que todo el pueblo de Cuernavaca estaba al tanto que pasaba en Roma durante ese concilio y cuál era el papel de don Sergio. Él decía punto por punto todo lo que estaba pasando y las participaciones que él tenía en diferentes temas, ¿no? Generales de la iglesia, ¿no? Podría abarcar qué pasa con los judíos, qué pasa con los protestantes, qué pasa con las luchas sociales, etcétera. Pues, muchos de esos temas bastante nuevos para una iglesia tradicional, universal, tradicional, que estaba tratando de renovarse. Bueno, ustedes me pueden hacer preguntas, por favor. Sí, claro. Justamente esas homilías que son un antecedente de la mañanera, porque don Sergio quería informar todos los domingos lo que estaba sucediendo a nivel internacional, tenía esa capacidad por todas las relaciones que él tenía. Hay que recordar que en aquel tiempo pues todo se enteraba uno por las cartas o por los periódicos, porque no había internet, entonces don Sergio se esforzaba por informar a la feligresía sobre lo que estaba pasando, y el Correo del Sur era precisamente un órgano de información que a través de sus publicaciones a través del tiempo fue ganándose pues la enemistad precisamente del poder constituido, de la oficialidad, y tuvo algunas ocasiones en donde el mismo Correo del Sur fue censurado porque el gobierno no estaba acostumbrado a que la iglesia se manifestara y hablara y opinara. Ya había un acuerdo tácito entre la iglesia y el gobierno, pero don Sergio llevaba los temas eclesiásticos y los proyectaba en lo social, y esa era la labor del periódico, que era un periódico que no solamente informaba, sino que creaba conciencia. Sí, y era un periódico que a veces se transformó muy social, muy político, y que se vendía a veces en las puertas de las iglesias, ¿no? Porque era la gente de las comunidades cristianas, que pues, es otro desarrollo tan importante, ¿no? No solo en Cuernavaca, sino en toda América Latina, a partir de esta renovación de la iglesia, que en América Latina es con la reunión de los obispos en Medellín, y donde
se habla de esta forma de participación del pueblo cristiano, del pueblo pobre, de las comunidades alejadas y todo, a través de las llamadas comunidades cristianas de base. Y Cuernavaca fue un ejemplo a nivel nacional de un gran desarrollo de estas organizaciones de base, que aglutinaba a los cristianos de cada comunidad, de cada población, y que pues constituyó un poderoso movimiento a nivel no solo de Cuernavaca, sino que nacional, de esta iglesia renovada. Me gustaría, Gaby, bueno, primero, quienes no conozcan el libro que escribió Gabriela, se están perdiendo de algo muy importante. Aquí está. Es uno de los testimonios que yo creo mejor retratan lo que sucedió aquí en Cuernavaca en la segunda mitad del siglo XX y que hasta la fecha sigue influenciando muchas de las cosas que suceden aquí, aunque no lo sepamos. Es un gran testimonio, es una gran... hay un contexto muy importante en el libro y además una entrevista también muy importante. Pero yo quisiera aprovechar ahorita, Gaby, que estamos aquí, para que tú nos pudieras platicar, tú que lo conociste tan cercanamente y bueno, pues siendo un personaje tan querido y tan recordado aquí en Cuernavaca, ¿quién era don Sergio? O sea, un poco más a nivel coloquial, ¿no? Y la pregunta que surge también a partir de la lectura del libro es, siendo él un religioso pues no era de clase baja, era un religioso de clase alta, y tenía un pasado más bien conservador, ¿por qué terminó apoyando las luchas de los más pobres? Bueno, yo creo que puede haber muchas opiniones al respecto y estas personas que lo conocen mucho más, ¿no? Yo creo que no se puede hablar que él era un conservador tradicional. Me parece que no. Desde que yo lo conocí ya no conservador, ¿no? En muchos aspectos. Él proviene, como lo dice el libro, de una familia rural, se forma en el seminario, se forma en un seminario también durante épocas de la persecución a la iglesia. Es un intelectual. Él se formó en Europa, él tuvo grandes maestros. Entonces venir a Cuernavaca, yo creo que de inicio le quedaba muy chico, ¿no? Un pueblo casi rural, ¿verdad? En muchos sentidos, quizás de mentalidad en esos tiempos, 1952 es cuando él llega acá. Entonces, yo creo que él mismo diría, ¿qué voy a hacer en esa provincia, ¿no? Que queda al lado de la gran ciudad? Pero él ya traía un espíritu que él lo relata después, que dice, yo soy de donde soy. Si ahora estoy en Cuernavaca, en Morelos, soy de aquí y tengo que conocerlo, ver y ir a los pueblos, allí donde la mayoría de las mujeres son estas mujeres en sus rebozos y sus prácticas religiosas muy tradicionales. Y él dice, pues de aquí soy. Y yo creo que ese sentido lo hace que crece él y crece Cuernavaca y crece Morelos, ¿no? Con él, porque yo creo que Morelos se hace incluso universal con don Sergio Méndez Arceo. Además, que aquí a Morelos llegan otros personajes de iglesia muy importantes, ¿no? Como el abad Ciel, como Iván Illich, que son personajes muy importantes en la iglesia y al rato pues pareciera que todos son como disidentes, ¿no? Porque a los Sergios, digamos que sectores de la iglesia lo considerarían casi disidente por sus planteamientos de avanzada, por su libertad para opinar sobre todos los asuntos que fueran opinables, ¿no? Él tenía su opinión y nunca la guardó ni aquí, ni en el concilio, ni donde estuviera, ni ante la prensa.
Entonces era un personaje un poco discordante, diría yo, en su proceder, porque además hablando de cómo él era, es una persona muy sencilla, es una persona muy sensible, igual que poco a poco hasta los secuestradores piensan que es una persona con la que se puede conversar de un tema tan difícil y crítico como el de los secuestros, que en una etapa fueron bastante serios, ¿no? Entonces, tanto es así que tanto secuestradores como secuestrados, como familiares de los secuestrados, acuden a él como una persona que puede mediar, ¿no?, en una situación tan crítica, y él lo hace. Entonces, él acepta todos los retos que vienen con este medio en el que está, los secuestros, entiendo que más que con morenos tienen que ver con Guerrero y todo, pero son a nivel nacional las situaciones, ¿no? Y él acepta mediar, y él acepta hablar con los que secuestraron y con los secuestrados y encontrar una solución de vida, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, él es un personaje diferente. Además, se relaciona con el gobierno. Yo llegué en la época de Luis Echeverría y realmente llegué aquí porque don Sergio era amigo de Luis Echeverría y de su esposa, Esther Zuno de Echeverría, y son ellos los que logran en un momento crítico. Yo estaba en Estados Unidos y no podía volver a Chile porque ya tomó posesión, pues fue el golpe de Estado, ¿no? Entonces, pues mi militancia social, política, ya pues no toleraba que entrara impunemente y no hiciera nada, ¿no? Entonces, pues necesitaba donde quedarme, y finalmente esa participación de don Sergio con el gobierno pudo conseguir que mi familia y yo pudiéramos entrar a México y quedarnos aquí. Entonces, pues ya completé 50 años, creo que son 51 de estar aquí, ¿no? Gracias a esa participación de don Sergio Méndez Arceo, ¿no? Y así lo hizo con muchas personas de diferentes países latinoamericanos, ya que los años 70 son un año pero funesto para Latinoamérica, con diversas dictaduras y persecuciones a luchadores sociales, ¿no? Bueno, y hablando de Latinoamérica, yo soy desordenada, perdónenme, pero ahora me inventaron en Latinoamérica. Don Sergio Méndez Arceo fue también un obispo para los luchadores y la gente que estaba haciendo grandes cambios en Latinoamérica. Háblese de El Salvador, de Nicaragua y de otros países, ¿no? Países centroamericanos, sudamericanos. Entonces también se vuelve un obispo también de los luchadores de todo el continente, y recibe aquí a muchísimos exiliados chilenos, bolivianos, argentinos, etcétera, porque es la época en los 70s, ¿no? Y los 80 de las dictaduras latinoamericanas. Gran importancia tiene en su vida su participación relacionada con El Salvador, ¿no? Donde surge otro gigante de la iglesia, que es Monseñor Romero, y a quien don Sergio, después del mismo decir cómo él vio la conversión de un obispo que fue un obispo tradicional a un obispo que se jugó totalmente por el pueblo. Y para don Sergio, Monseñor Romero fue, aquí me va a decir mi padre, no sé, fue como el santo de América, ¿no? Y él estuvo incluso en momentos muy críticos visitando El Salvador, ¿no? Ya incluso después, cuando ya habían asesinado a Monseñor Romero.
fue un gran admirador de ese luchador que pasó de ser un conservador, digamos, o un hombre, un sacerdote sencillo de pueblo, a ser un importante líder que logra transformar, ¿no?, con su acción, pues la suerte de un país entero, ¿no? Entonces, don Sergio tiene mucho que ver también con Nicaragua. Él valoró enormemente esa revolución sandinista que hubo. Personas aquí, estoy segura que en la sala hay, porque veo gente que fue a Nicaragua en esa época cuando la revolución sandinista está en el poder y puede cambiar las cosas, y pues desgraciadamente eso ya pasó, ¿no es cierto? Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, es muy interesante lo que comentas de don Sergio y en relación con los secuestros políticos, por ejemplo, pero siguiendo tu pensamiento, tu sensibilidad, se trata de una vocación de servicio, ¿no? Exactamente. Siempre don Sergio participó en los secuestros o en las negociaciones, digamos, entre secuestradores y familiares de los secuestrados. Él participó como un servicio. No era un asunto ni político para él, ni un asunto de lucimiento personal, ¿no?, de ser el valiente sacerdote que estaba en esas cuestiones tan complicadas, sino un servicio que finalmente es por la paz, ¿no? La paz de las comunidades, por la resolución de los conflictos a través de medios pacíficos, digamos, ¿no? Sí, fueron muy importantes sus participaciones en más de un caso, ¿no? Y es curioso, porque siempre le querían dar dinero a él, ¿no?, por ese servicio. Él nunca cobró un peso, y si lo dejaron en alguna parte, ahí se perdió. Yo puedo dar testimonio de la pobreza en que don Sergio vivía personalmente. No solamente porque tenía unas chanclas muy viejas y gastadas, que seguramente eran cómodas también, pero eran muy viejas. Y así, él llegó de ser un señor muy importante y muy elegante y muy aficionado a los eventos culturales en la catedral. Eso yo no lo vi, eso fue antes, ¿no? A convertirse en una persona que descubrió qué es lo que era el pueblo de Morelos, descubrió la pobreza, descubrió la explotación de los trabajadores. Incluso fue a visitar a trabajadores que estaban presos por haber hecho huelgas, ¿no? Y recién se dio cuenta qué es lo que era el mundo del trabajo, qué es lo que era ser trabajador, qué es lo que significaba la explotación de los trabajadores, y le dijo a esos trabajadores que algunos de ellos fueron gente de las comunidades cristianas muy dedicadas y absolutamente que lograron conocer a este pastor, ¿no?, y saber que los apoyó. Él le dijo a ellos: yo no soy juez de ustedes, de la lucha que tienen, si tienen razón o no, yo no me voy a pronunciar, yo soy parte. Entonces, ese momento fue un momento crucial. Yo diría todo es un proceso, ya en el lenguaje pues cristiano, de conversión, ¿no? De conversión a entender al pueblo, conversión a jugarse con él, de entenderlo, saber que detrás de esas crisis, detrás de esas problemáticas sociales tan fuertes, hay un sistema que lo provoca, y ese sistema él lo combatió, y fue muy malentendido cuando habló del sistema que debería construirse. No tengo las palabras precisas, probablemente aquí alguno de los muy sabiondos las sabe, se las recuerda, pero
él entendió, ¿no?, que había explotación y entendió la situación y la lucha de los trabajadores. Y les dijo, yo no soy juez de ustedes, sino que yo soy parte. Y ese fue un cambio, una conversión de él a entender, a ser un pastor del pueblo, ser un pastor que veía, que entendía qué es lo que era la explotación en un sistema capitalista, ¿no? Y a ese sistema lo combatió frontalmente, ¿no?, en sus planteamientos a los estudiantes o en sus homilías. Y ya que hablamos de homilías, ¿no?, pues era un método muy importante, un método educativo a las, yo diría, las masas católicas, pero también a la comunidad, ¿no? Don Sergio hacía de la homilía un momento de reflexión cristiana, por una parte, de los textos del Evangelio, etcétera, pero también una reflexión sobre la realidad, sobre los conflictos, donde él daba su planteamiento, que siempre fue de ser parte, no ser juez, sino ser parte de estas luchas de los obreros, de los trabajadores en general, ¿no?, y de las luchas sociales. ¿Pregunta? Me gustaría, bueno, estamos casi frente a la Catedral de Cuernavaca. Hay un autor, un Marc Bloch, asesinado por el nazismo, que decía que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y cuando vamos a la catedral y vemos, nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la catedral está como está? Normalmente, si uno va a Puebla o a otras catedrales, pues lo que vemos es oro, santos, etc. Tanto en la película de Francesco como en el libro de Gabriela se explica un poquito las transformaciones que se hicieron a nivel arquitectónico y un poco también lo que había detrás de la transformación arquitectónica. Es una catedral muy particular. No sé si quisieran platicar un poquito de por qué nuestra catedral está como está. Yo puedo decir que quizás los primeros rasgos de la conversión de don Sergio a lo social, a la suerte de los pueblos, empieza allí. Él hace, y es en los años 60, si no entiendo, 68, decide hacer una renovación de la catedral, pero él, desde el punto de vista de su formación como religioso, como sacerdote, es especialista también en la parte litúrgica, y entonces se hace una renovación litúrgica basada en la orientación de esos conocimientos, ¿no? Y fue un momento muy crítico para él, porque tenemos que decir que las iglesias por mucho tiempo, y muchas hay todavía, que son la iglesia de la Galería de los Santos, ¿no? Y la gente va a rezarle a los santos. Se le olvida o no tuvo el catecismo que estudió de formación, no tuvo una formación para entender qué papel eran los santos en el conjunto de la iglesia y cuál es lo central. Entonces don Sergio hace una renovación donde pone el centro a través de que se quitan muchas imágenes de los santos, y mucha gente se quedó muy lastimada. No sé si me faltó tacto o no tengo ese dato, pero la gente que iba a entrar a la catedral a rezarle a su santo, lo demás no le importaba, ¿no? Entonces, que era lo central de la iglesia, digamos, una iglesia que no era claro si estaba Cristo en el centro, ¿no? Y don Sergio hace una renovación donde los símbolos de los santos toman otro sentido, otro lugar, y donde lo central es la vida de Cristo,
la pasión de Cristo, Cristo en la cruz, etc. Donde todos toman su lugar adecuado, la Virgen, los santos. Entonces, de alguna manera es una pedagogía, ¿no? para los cristianos y sobre todo los cristianos sencillos, los cristianos que han crecido en las devociones, ¿no? Y que van poco a poco en esta diócesis entendiendo el papel del Evangelio, el papel de la Iglesia en otro sentido muchísimo más profundo, ¿no? Donde cada aspecto toma su lugar y su importancia donde corresponde. Aquí vale la pena mencionar que en la visión de don Sergio, Cristo es la resurrección, la oportunidad de la transformación y no precisamente el sufrimiento, ni la culpa, ni la victimización, sino es la oportunidad de renacer. Y eso en cine, por ejemplo, en el guión de la película, buscando esa transformación de don Sergio, ese llamado, efectivamente don Sergio tiene un primer llamado cuando conoce la experiencia del monasterio de Santa María de la Resurrección, donde Gregorio Le Mercier estaba haciendo estas misas en español, con un trío que los acompañaba y sobre todo que era redondo, ¿no? Entonces el sacerdote estaba en medio, pero de frente al pueblo y no de espaldas al pueblo y en latín como se hacía antes. Y él, que era un experto en liturgia, vio que esa experiencia se estaba llevando a cabo, no era un proyecto, sino que era una realidad, y ese es su primer llamado y es su primera transformación. Pero también esto se refuerza cuando va al Concilio Vaticano y precisamente Cuernavaca propone el cambio litúrgico, que ahora está en todo el mundo, es una propuesta de aquí. Don Sergio se reúne con los obispos progresistas, de izquierda, socialistas, en realidad humanos, llamémosle de alguna de esas formas, con Helder Câmara de Brasil, por ejemplo, con Leonidas Proaño de Ecuador, y se reúnen en las catacumbas. Y entonces hacen un pacto en el que dicen, es que esta liturgia entonces la tenemos que llevar además hacia los pobres y tenemos que tener un compromiso con los pobres. Pero ¿cómo vamos a estar con los pobres si nosotros no vivimos esa pobreza? Tenemos que vivirla. Y entonces es cuando don Sergio también se entera de las comunidades eclesiales de base que se están haciendo en el Brasil, y esas experiencias donde los curas van a vivir con la gente, están en las comunidades, se unen a los movimientos guerrilleros, a los movimientos sociales, están en las fábricas, etc. Y entonces don Sergio trae toda esa experiencia, ese documento que firman todos esos grandes gigantes de la iglesia progresista, lo guardaba Adolfo Pérez Esquivel y se lo fue a presentar al Papa Francisco. Así, todo ya en sepia, ¿no? Con las firmas, y ahí está, entre otros, la firma de don Sergio, ¿no? Que ellos se comprometen a nivel de grupo, transformar a la iglesia, pero tomar la opción por los pobres. Y Leonardo Boff, que es uno de los que participa en la película y uno de los teólogos de la liberación, nos habla de este Cristo cósmico, que es precisamente cuando la dimensión espiritual trasciende a la religión, y esta cruz, que es el símbolo universal de los cuatro rumbos de lo cósmico, muy presente en las culturas prehispánicas y en muchas culturas del mundo, esta cruz y Cristo en medio, es esa renovación. Entonces efectivamente don Sergio tiene un segundo renacer cuando visita al cobijero, a este preso político, este trabajador sindicalista que lo habían metido en la cárcel, y que lo visita porque lo mandan los ricos, lo mandan los dueños de las empresas, de las textileras, y dicen, vaya usted y hable para que ya le bajen, a usted lo escuchan porque es el obispo, a nosotros no. Nosotros tuvimos que meter a la cárcel. Entonces a don Sergio dice, oiga, me están diciendo que aquí ustedes están apoyados por la Unión Soviética, y ellos dicen, yo no conozco la Unión Soviética, yo le puedo decir que aquí estamos comiendo pan remojado en nuestras lágrimas y sudor, y si usted quiere algún día probar este pan, lo invitamos a que lo haga. De entrada sabemos que no lo va a hacer porque usted está con los ricos, viene de parte de los ricos. Le echan un sermón peor de los que le echaban las homilías, y don Sergio se conmueve y tiene este segundo renacer y emite esa frase que Gaby nos acaba de recordar, tan importante, que dice, bueno, es que yo ya no quiero ser parte, yo no quiero ser juez, yo quiero ser parte. Y
justamente es lo que les dice no solo a ellos, a los obreros, se los dice también a los empresarios, que le dice, sí, don Sergio, pero usted está de la parte pues, de nosotros. Dice, no, ya no, ahora estoy de la parte de ellos, por lo que no puedo ser juez. Y en la homilía lo vuelve a repetir, y Excelsior lo publica en primeras planas. Yo no puedo ser juez porque quiero ser parte. Y es esa segunda renovación que don Sergio inmediatamente alía con esta renovación de este Cristo cósmico que está en medio de la catedral, volando para que desde la parte de atrás, donde está el obispo y donde está el sínodo y donde están los fieles, y la parte de enfrente, y este Cristo queda en medio como el símbolo de la transformación, de la resurrección. Y justamente esta propuesta que viene Fray Gabriel, un arquitecto, teólogo, fraile, que es el que promueve esta transformación arquitectónica, simpatiza a don Sergio con esa idea, la vive. Ya como dato curioso, Fray Gabriel le diseñaba sus sotanas a don Sergio. No solamente los muebles, los ambones que están ahí, no solamente el mobiliario y la transformación interna que quitaron los santos y los altares, y que en la parte del fondo, si vemos la catedral, hay una parte dorada, ¿no? Que es donde se siente el obispo. Y entonces le dijeron, bueno, vamos a poner chapa de oro, y dijo, no hay con qué ponerla. Y fueron y pintaron, nos lo contó el arquitecto Vadillo, que fue el arquitecto residente, y pintaron con pintura dorada, como si fuera oro, que hasta la fecha es la pintura que está ahí, ¿no? Entonces, la renovación arquitectónica también implicaba el diseño de los trajes, que es muy interesante, y los collares y las cosas que algunos de ustedes recordarán que hacían en el monasterio, ¿no? Las figuras escultóricas. Era una transformación conceptual, no solamente era abandonar lo suntuoso de la Iglesia Católica, sino transformar a la Iglesia en algo más austero, que era la opción por los pobres. Tenemos 5 minutos, no sé si quisieran una pregunta o cerrar. Yo diría que si alguien del público quiere narrar alguna experiencia, porque veo que hay personas que estuvieron muy cercanas. Gracias, pues gracias por esta memoria. Yo trabajé en el Correo del Sur, junto con el taller de artebiología, tuvimos una página. Y fue muy interesante el trabajo. Bueno, la pregunta concreta, ¿cuándo vamos a ver el obispo rojo de oro? Además, pues aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, don Sergio sigue siendo polémico, no es fácil proyectar la película del obispo rojo, tiene su dificultad todavía. Se presentará en el INDOSOC en la Ciudad de México, en el Instituto para la Doctrina Social Cristiana, que tiene un auditorio muy bonito en la colonia Guadalupe, en el Insurgente Sur. Habrá ahí algunas fechas. Y aquí en Cuernavaca muy probablemente se proyecte la película el sábado 31 de mayo en el Centro Cultural Teopanzolco a las 5 de la tarde. Falta por confirmar la fecha, pero muy probablemente lo podamos proyectar ahí. Y pretendemos que la película se estrene en algunos espacios, en algunos cines, foros, salas de arte a partir del mes de octubre, noviembre. Los que estuvieron ahí pudimos comprobar que, a pesar de que la película dura 3 horas, tiene una simpatía y crea un ambiente positivo, saludable. Sí. Sí. Bueno, no sé si alguien del público a lo mejor quería decir algo. ¿No? ¿Sí? Sí, soy. Bueno, nada más como precisar en cuestiones de temporalidad. Don Sergio llegó en 1952. En el 57 se da la renovación, la restauración de la catedral, cambio arquitectónico, pero también la renovación litúrgica. Y es de lo que comparte don Sergio en el Concilio Vaticano II. Ese es uno de los aportes que yo considero más importantes de la diócesis de Cuernavaca
a la Iglesia Universal, porque don Sergio ya va a compartir no solo este cambio arquitectónico, sino sobre todo el cambio litúrgico, que efectivamente se nutre de la experiencia de Gregorio Le Mercier en Santa María, pero que él lo lleva a nivel de la diócesis de Morelos, de la diócesis de Cuernavaca, ¿no? Por otro lado también, algo muy importante, creo yo, tiene que ver con lo que don Sergio llamaba palabra de Dios escrita, que tiene que ser acompañada, y eso era la palabra de Dios puesta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pero que tiene que ser contrastada y se vuelve vida en lo que él llamaba palabra de Dios acontecida, que no es otra cosa más que la realidad cotidiana. Y entonces el llamado de él era en una mano la Biblia y en la otra el periódico. Yo creo que ahora diría no solo el periódico, no solo el Correo del Sur, sino también lo que en nuestro tiempo son las redes sociales, porque ahí se expresa la realidad, la cotidianidad, y ahí también podemos descubrir a Dios. Los verdaderas cristianas tenemos ese llamado a ese compromiso. Transitar de la ritualidad, del conocimiento de la Escritura, la palabra de Dios escrita, para hacer la vida en la cotidianidad de la vida misma, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias. Sí, acaban de mencionar que todo esto se lo mostraron al Papa Francisco. ¿Qué dijo? ¿Sabemos qué dijo? No, la película no se la mostramos al Papa. Aquí Julián me estaba ayudando a hacérsela llegar. Creímos que estaba en recuperación el Papa y que podía ver la película, entonces se la estábamos mandando, pero pasó lo que pasó. Pero yo ya le había mandado un recado antes, había mandado que estábamos haciendo esa película. Pero lo que le mostraron al Papa fue el documento que firman en el Concilio Vaticano II. Su respuesta fue, qué grandes nombres están aquí,